cuando se pierde, amén, el propósito de la vida, escuchen bien, se pierde el propósito. Entonces, uno comienza a hacer las cosas por rutina o por costumbre, pero no necesariamente, amén, porque haya una pasión, un fuego o un deseo en el corazón de uno. Amén. A Génesis capítulo 4, versículo 25 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, al cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, que nos das el privilegio de estar aquí adorando tu nombre. Gracias por tu amor, por tu gracia divina, Señor, por esa gran oportunidad, Dios mío, que tú nos permites de estar aquí delante de tu presencia, Dios mío, donde podemos venir, Señor, si necesitamos perdón, ayuda, consuelo, entusiasmo, pasión, palabra, Señor. Hemos venido a oírte, Señor, y te pedimos que nos hables, Dios mío, en este momento, Señor, por orden de tu palabra, Dios mío. Se paraliza todo espíritu, todo mover de las tinieblas que quisieron detener, Señor, este servicio o este ambiente, Dios mío, para que no se cumpliera tu propósito. Todo plan del diablo es esterilizado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y declaramos que tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra es medicina, Señor. Tu palabra, Señor, nos ayuda, nos levanta, nos transforma y hace cosas maravillosas en nuestras vidas, Señor. Glorifícate más fuerte, Señor, en estos últimos minutos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Tome asiento, mi hermano. Con la ayuda del Señor quiero transmitir realmente lo que la Biblia nos quiere enseñar y lo que Dios nos quiere hablar por medio de estos versículos bíblicos. Constantemente, mi hermano, los científicos o psicólogos o ambientalistas escriben acerca de todo lo que no se cuida, mi hermano. Escúcheme bien. Todo lo que no se cuida con el tiempo llega a degradarse. A todo lo que no se le presta atención, con el tiempo puede producir un grave daño que probablemente no pueda ser reparado. Dije probablemente no pueda ser reparado. O tiene posibilidades de ser reparado, pero tiene que llevar un proceso muy difícil. Todo, mi hermano, lo que está sobre la faz de la tierra tiene a sufrir, amén, constantemente, amén, ese descuido muchas veces, amén, ese desgaste. No sé si usted es testigo de eso, de que cuando no nos cuidamos tenemos malas experiencias. Todo lo malo que ocurre en la sociedad o en los seres humanos, no crea que algunos dicen que alguien se inventó las enfermedades. Hermano, no.
Las enfermedades las producen el mismo cuerpo cuando no se cuidan. Ahora, por causa de ciertas enfermedades, escuche bien, por causa de ciertas enfermedades, la ciencia tiene la obligación de hacer sus propios inventos. Y en esos inventos es cuando la riegan también ellos y hacen otras cosas más feas. Escuchen bien, la medicina existe por causa de las enfermedades. Póngale mucha atención. Si nunca hubiera existido alguna enfermedad, no hubiera ningún tratamiento, ninguna medicina. Pero la medicina se inventó a causa de las enfermedades, y las enfermedades son las que desgastan más rápidamente un cuerpo. Son las que desgastan más rápidamente el cuerpo. No crea que es la viejez. No, son las enfermedades las que desgastan más rápido un cuerpo. ¿Usted no ha visto por ahí viejitos de 100 años sin ninguna enfermedad? Y viven ellos 70, 80, 90 años. Pero vea usted a una persona con 40, 50 años con enfermedades, usted lo ve como de 80, 90. Porque las enfermedades desgastan más rápido, amén, el cuerpo. Ahora, hay algo extraordinario que quiero enseñarles. Dios hizo el cuerpo con una capacidad extraordinaria que usted no se lo imagina. El cuerpo tiene el peligro de degradarse o dejar de existir por las enfermedades. Sí es cierto. Pero también el cuerpo tiene el poder y la potencia, escúcheme bien, tiene la capacidad de él mismo reconstruirse y renovarse. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Escúcheme bien, mi hermano, escúcheme bien. El cuerpo, sí es cierto, tiene el peligro o el descuido de degradarse y dejar de existir por las enfermedades o por las circunstancias. Pero también el cuerpo tiene el poder, la capacidad, la potencia de él mismo reconstruirse, renovarse. Escúcheme bien, renovarse. Tiene la capacidad el cuerpo. El problema es que a nosotros nos gusta la primera, ¿verdad? Hay que ser realistas, ¿verdad que sí? Hay que ser realistas. Pero, y más muchas veces nos enfocamos en la primera, pero no nos enfocamos en la segunda. No nos preocupamos en cómo renovar el cuerpo, en cómo decir, yo no voy a permitir que mi cuerpo se destruya. Yo no voy a permitir que mi mente se destruya. Yo no voy a permitir, aleluya, que mi existencia corra peligro. Aleluya. ¿Por qué te traigo eso, mi hermano? En la Biblia constantemente encontramos, por alguna razón, experiencias, ocasiones que usted y yo nunca las vamos a entender. Nunca. A lo mejor. Nunca. Y el ser humano tiene un pleito con Dios por esas condiciones, de las cuales no es Dios quien las establece, sino las mismas, el mismo ser humano. Cuando llegamos al libro de Génesis, capítulo 4, el capítulo 3 y el capítulo 4, desde el capítulo 3, desde la desobediencia del hombre, amén, la tierra comenzó y el ser humano a sufrir consecuencias no deseables, mi hermano. No deseables. Es impresionante cómo desde la caída del hombre, escuche bien, cómo el ser humano comienza a reaccionar, a vivir de una manera y a sufrir las consecuencias de ese pecado. Las consecuencias. Y
Por alguna razón, cuando usted comienza a leer desde la caída del ser humano y de la consecuencia, ¿verdad?, más dolorosa de que encontramos en la Biblia, que dice sencillamente que cuando Dios vino a buscar al hombre, a la mujer, ellos huían de su presencia. Ellos huían de la presencia de Dios. En vez de buscar a Dios, en vez de arreglarse con Dios, en vez de ponerse a cuentas con Dios, la Biblia dice que ellos huían de la presencia de Dios. Y perdieron la protección, la capacidad. Porque cuando Dios le pregunta al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y el hombre le dice, tuve miedo y estoy desnudo. Perdió la capacidad de cómo poderse defender aún hasta de él mismo, mi hermano. Escuche bien. Esos fueron los primeros años de que encontramos, amén, en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, aquella relación, aquella atmósfera, aquella comunión que el ser humano tenía con Dios. Ahora encontramos al ser humano huyendo de la presencia de Dios. Número 2, recibiendo su castigo por el pecado. Y número 3, cosechando el fruto de su pecado. Porque, amén, la responsabilidad del pecado fue que ellos tuvieron que salir del huerto del Edén. Tuvieron que abandonar la presencia de Dios. El fruto, lo que cosecharon fue que sus hijos comenzaron a matarse. Caín mató a Abel. Y sigue la multiplicación de los seres humanos. Y encontramos ahí en el capítulo 3, mi hermano, y en el capítulo 4, esas condiciones. Y por primera vez cuando usted comienza a leer la genealogía de Caín, sencillamente dice la Biblia que uno de sus descendientes, escuche bien, comenzó a fabricar espadas para defenderse. Comenzó a planificar la sangre, la guerra, la violencia. Comenzó a poner en su mente eso. Cuando usted lee un versículo anterior de lo que acabamos de leer, uno de sus últimos descendientes soltó una palabra y dijo, si por Caín, amén, eran enjuiciados los hombres, el que matara a Caín, el que me matare a mí, 70 veces será muerto. Encontramos que en el corazón del hombre ahora encontramos el odio, la guerra, la maldad. Aleluya. Y de repente viene la genealogía, aleluya, de Adán. La Biblia mete la genealogía de Abraham en la intervención de Dios, del cual Dios intercede en el capítulo 5 de Génesis. En otras palabras, mi hermano, lo que se estaba moviendo en aquellos años ya no era gloria, ya no era vida, ya no era deseo, ya no era vida, ya no era, amén, comunión. Lo que se estaba moviendo en aquellos tiempos ya eran las tinieblas, era la maldad, era el alejamiento de Dios. En otras palabras, la sociedad estaba en peligro, las generaciones estaban en peligro. Por eso Dios, una vez más, tiene que intervenir a salvar lo que un día nació en su corazón. En los momentos más oscuros, mi hermano, encontramos en la Biblia momentos de sangre, momentos de dolor. Sí es cierto, y los seres humanos le echan la culpa y piensan que es Dios el culpable. No, mi hermano. Usted siempre va a encontrar a Dios arreglando los errores de los seres humanos. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, nadie de nosotros estuviera sentado aquí. Porque estoy seguro que de alguna manera alguien peca de alguna forma u otra. Se imagina que se cumpliera la ley a la letra, que todo el que pecare muriera. ¿Cuántos quedarían vivos? Y usted me dijo, no, pastor, yo no peco. No, si te enojaste con tu hermano hoy, ya pecaste. Si te enojaste,
Si pensaste mal de un ser humano, ya pecaste. En otras palabras, ya era digno de que te murieras en ese momento. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Si pensaste mal de alguien, ya pecaste. Si dijiste alguna mentirita piadosa, ¿ya qué? Ya pecaste. Y en ese momento eres digno de que te mueras en ese momento. Porque la paga del pecado es ¿qué? Así de claro como el agua. Hermano, por eso cuando encontramos estos desastres, yo no veo tanto el desastre, sino que busco en la manera en que Dios se va a manifestar para arreglar ese problema. Por eso cuando hablamos de la necesidad de un avivamiento en estos últimos tiempos, estamos hablando, dice la enciclopedia, amén, de volver una vez más a tener la vida que Dios desea. Escúcheme bien, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de volver a tener la vida que Dios desea. ¿Y cuál era la vida, pastor? Aquella relación, aquella gloria del cual el ser humano tenía el privilegio de tenerla delante de Dios. Tenía el privilegio, mi hermano, de tener esa gloria, de tener esos privilegios de hablar con Dios cara a cara, de tener ese privilegio de tener a Dios todos los días hablando con Él. Todos los días. El ser humano tenía una capacidad inmensa que usted no se imagina. Cuando hablamos de avivamiento, mi hermano, estamos hablando de darle vida a lo que está muerto. Cuando hablamos de avivamiento, quiere decir volver a la comunión, a la relación que se tenía algo. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de despertar, amén, de despertar aquello que nosotros hemos dejado dormir. Escúcheme bien, en nuestras vidas, en nuestras vidas, en nuestras vidas. Hay por lo menos 3 explicaciones acerca de diferentes traducciones de la Biblia, cuando sencillamente dice de esta manera que los hombres, número 1, comenzaron a ¿qué? La Reina Valera dice de esta manera, que los hombres comenzaron a ¿qué? A invocar el nombre de Jehová. ¿Cuáles serían, mi hermano, las razones por las cuales los seres humanos volvieron a invocar el nombre de Dios? Aleluya. Bueno, el simplemente hecho de pensar, escúcheme bien, el simple hecho de pensar de que se comenzó a invocar el nombre, la tierra comenzó a temblar. Aleluya. Oh, alabado sea Dios para siempre. Yo creo que de ahí escribió, amén, aquel profeta que dijo que el que invocare el nombre de Jehová, ¿será qué? Será salvo. El que invocara, porque invocar el nombre de Jehová, mi hermano, cuando hay un hombre que invoca a Dios, escuche bien, no tan solo que ora, invocar es diferente que orar. En la oración usted se puede dormir. En la oración usted se puede dormir, pero la palabra invocar quiere decir usar toda tu fuerza para hablarle a alguien. Eso es lo que quiere decir. Usar todas tus fuerzas para hablarle o llamarle la atención o llamar la atención de alguien. El simple hecho, mi hermano, de encontrar, antes de que terminara este capítulo 4, encontrar que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Aleluya, la tierra comienza a temblar. Digo, aquellos que hemos aprendido lo que es invocar. El diablo le tiene miedo a una iglesia que invoca el nombre de Dios.
El diablo le tiene miedo a aquella mujer, a aquel hombre, a aquel joven que sabe invocar el nombre de Dios. Oh, alabado sea Dios para siempre. En la marcha de oración el sábado me encontré a una amiga, una mujer que sirve a Dios como usted no se imagina. Ella es una salmista. Hace 3 semanas se oyó en el norte que a una muchacha la mataron muy feo y que era hija de una cristiana. Yo jamás sabía que era la hija de mi amiga. Ahí estaba 2 hermanas conmigo, me van a hacer testigos que ella estaba dando su testimonio. La manita gordita que dijo que mataron a su hija, ¿verdad que es cierto, mija? Ahí estaba ella es mi amiga. Ella es salmista y es voluntaria en cualquier iglesia que no tienen adoradores. Ella tiene su iglesia y le pide permiso a su pastor para que ella, donde a ella le invitan, ella va voluntariamente sin cobrar nada. Es una sierva, una servidora. Y cuando ella terminó de dar su testimonio ahí en la marcha de oración, de que era su hija, yo le dije, ¿era tu hija? Yo no sé. A mí se me cayó ahí en ese momento, no sé. Ella dando su testimonio que hace 2 semanas en el norte, su hija, 37 años, la mataron, pero cuando ella terminó de dar su testimonio, y yo le corrí ante ella para darle un abrazo y decirle, yo no sabía que era tu hija. Dice, sí, Pastor Andy. Y no solo la mataron. Sí, ¿sabe lo que me dijo mi hermano? Dice, la mataron muy feo. Yo me quedé sin palabras, no sabía qué decirle. Porque es una mujer, realmente una servidora de Dios. Ella anda en muchas actividades, voluntaria. Yo me quedé sin palabras. Y ella se me quedó viendo y ya se iba y se regresa y me dice, pero yo sé, pastor, lo que alguien quiere. Yo me le quedé viendo, yo no pude decirle nada. Pero yo sé lo que alguien quiere de mí. Yo me le quedé así como usted, paralizado, no sabía qué decirle. Yo sé que el diablo quiere que yo no sirva. Pero ¿sabe qué, pastor? Se va a quedar con las ganas porque aquí estoy sirviéndole a Dios. Voy a seguir invocando, voy a seguir cantando. No voy a dejar de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Yo voy a seguir cantando, sirviendo en pie. Aleluya, aquí estoy. Amén. En mi venganza, esta es, mira lo que me dijo, me llamó la atención. Esta es mi venganza contra él. Yo estaba, no tenía ni palabras. Y yo le dije, ¿cuál venganza tú tienes con Dios? Contra el diablo. Le digo, yo vine a vengarme, a invocar el nombre de Jehová, a invocar el nombre de mi Cristo, a invocar que Él es poderoso, que Él es grande. Esta es mi forma de vengarme del mismo diablo. No sé si usted haría lo mismo. Porque el 90% de los cristianos que yo conozco, cuando les pasa algo, dejan de hacer lo que están haciendo. Yo soy testigo de eso. Pero esta mujer me provocó. Ella me provocó. Yo sé que el diablo quiere que yo no le sirva a mi Cristo. Yo sé que el diablo no quiere que yo ande sirviendo a las iglesias donde me necesitan. Yo sé que el diablo no quiere que yo siga adorando a Dios. Pero yo vine, me encanta lo que me decía, yo vine a vengarme del mismo diablo, invocando el nombre del único que merece la gloria y merece la honra. Hay algunos que con cualquier pruebita ya no quieren servir a Dios. Ella tiene un domingo, tiene como 5 servicios a donde vaya, 5 iglesias. Sirviendo. Y te voy a decir algo, enferma de una enfermedad que no te la puedo decir.
En la semana da talleres. Los fines de semana está bien ocupada hasta donde no se dé. Y aún así dijo, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Esos son los cristianos. Esos son los que dicen la Biblia, que ellos son merecedores ¿de qué? Del reino de Dios. Escuchen bien. Mira, no puedo salir de ahí. Y los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de, hermano, y eso es lo que el diablo, los demonios, la sociedad, amén, las organizaciones en contra del cristianismo, mi hermano, no quieren que tú y yo invoquemos el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo invocamos el nombre de Dios con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor, con un corazón a lo mejor lleno de lágrimas, lleno de sacrificio, cuando tú lo invocas, algo sucede en la tierra, porque sucede. Algo sucede porque sucede en la tierra. Número uno, los hombres, pero hermano, hay muchos, escúcheme bien, hay muchos creyentes que dejaron de invocar el nombre de Dios. Escúcheme bien. Cuando por alguna razón yo no oro, hermano, yo solo me predico. ¿Usted no hace eso? Yo sí. Yo solo me regaño, yo solo me predico, yo solo me exhorto, yo solo me disciplino y yo solo me desafío. A veces cuando no puedo orar y de repente me llega y me redarguye el Espíritu Santo, yo mismo, Andy, ahora yo te voy a disciplinar. Vámonos de rodillas hasta que te duermas. Hasta que te duela. Usted no hace eso. Por eso cuando a mí después alguien me dice algo, a mí ya no me hace nada, porque yo ya lo practico yo solo. Queremos cosas nuevas, queremos que haga cambio, queremos que Dios haga milagros, queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que aprender a invocar el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Si mi pueblo se humillare y se arrepintieran de sus malos e invocaren mi nombre, yo iré desde los cielos, amén, lo sanaré, lo libertaré, sanaré su tierra, aleluya. Pero si me invocaren, la Reina Valera habla de que lo tenemos que invocar. Escúcheme bien. Hay otra versión que habla que le tenemos que servir. Parece que es la nueva versión o la traducción de Dios viviente. Hay otra versión que dice, el pueblo comenzó a servirle a Dios. Ese es otro problema. En otras palabras, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 4, la gente no invocaba a Dios. Ni siquiera a Adán ni a Eva. Hay un silencio total. Un silencio. Después del pecado, un silencio, porque eso es lo que hace el pecado, mi hermano. El pecado te silencia, el pecado te desanima, el pecado te tumba, el pecado te destruye, el pecado te confunde, el pecado te aleja de Dios. Amén, no puedes abrir tu boca porque el pecado te hace esclavo. Aleluya. Número 2, otra versión dice entonces, los hombres comenzaron a servir a Dios. Hermano, ¿cuánto le cuesta a un creyente servir a Dios? ¿Cuánto nos cuesta servirle a Dios? ¿Verdad que sí? Hay que ser realista. Por lo regular, a todos nos gusta que nos ayuden a nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nos gusta que nos ayuden. Ay, pastor, ore por mí, por favor. Ore por mí. Ore por mí. Nos gusta. Pero eso no es servir. El 99% nos gusta que nos den a nosotros, que nos ayuden, que oren. No te preocupes, mi hermano, yo estoy orando por ti.
Yo a veces le digo, no voy a orar por ti. Ponte a orar tú mejor. Ay, no, pastor, pero si por eso le damos ofrenda, por eso tiene salario, por eso usted es el pastor, a usted está más cerquita de Dios, a usted sí lo escucha, usted sí tiene poder. ¿De qué me sirve que yo tenga poder? Pero si tú no puedes orar. Me encanta lo que dice la otra versión. Y los hombres comenzaron a servir a Dios. Mi hermano, Dios está esperando una iglesia servidora. Aleluya. Una iglesia que tenga tiempo para servir a Dios. Una iglesia que tenga tiempo para servir al prójimo. Una iglesia que tenga disposición para servir a Dios. Aleluya. Eso es lo que mueve el reino de Dios, mi hermano. Eso es lo que mueve el reino de Dios. Te lo voy a decir aunque te enoje. Por lo regular somos siempre egoístas. Todo lo queremos para nosotros. Pero cuando se trata de darle a alguien, lo piensas. ¿Sí o no es cierto? Lo piensas. Cuando se trata de ayudar a alguien, le piensas. A mí yo tengo compañeros, pastores o hermanos que me dicen, cuando de repente dicen, ay, pastor Andy, oh, wow, tu saco está muy bonito, me gusta, wow, yo me lo quito rápido antes de pensar, yo se lo doy. Ven, llévatelo. No, pero no, llévatelo. Llévatelo. Porque por lo regular cuesta. Una vez más, nos gusta más siempre que. Pero la Biblia dice que es mejor que. Es mejor dar que qué. Que recibir. Pero a nosotros nos gusta más que. Sea sincero. A nosotros nos gusta más que. ¿Que qué? Que dar. Esa es la verdad. Diga conmigo, y los hombres comenzaron a qué. Comenzaron a dar. Dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia es qué. Has recibido, da de gracia. En otra palabra, la Biblia dice, es mejor dar. Pero una vez más, a nosotros nos cuesta dar. Nos gusta más que recibir. A usted Dios nunca le ha dicho, mire, de repente sacas lo que tienes en tu bolsa y dáselo a esa persona. ¿A usted le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces, mi hermano. Muchas veces. De verdad. Pero te digo una bendición. Cuando Dios te dice, hermano, mi hermano, agárrate porque Dios te bendice y bueno. O sea, nadie te lo tiene que pedir. Una cosa es cuando alguien te lo pide. Pero otra cosa es cuando tú voluntariamente lo das. A veces nosotros damos, ¿sabe por qué damos? Porque alguien nos lo pide, pero no lo damos voluntariamente. O sea, el 2%, el 98% nos gusta que nos den, pero el 2%, el 1% damos porque alguien nos lo pide. Solamente el 1% da voluntariamente. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que conforme, que cuando demos como qué. No, que demos qué. Agradecidos. Con un corazón agradecido. En otra palabra, no esperes que te pidan algo. Tú voluntariamente entrégalo, porque eso es lo que a Dios le agrada. Yo a veces tengo $1, o tengo uno de $5, o tengo uno de Dios. Dije, Señor, aparte estos $10, pero de repente digo, no, Señor, quiero darte uno de $20, mejor. ¿Qué te parece uno de $20? Y yo creo que Dios dice de arriba, échalo, pues, échalo. ¿A usted no le ha pasado eso? Yo a veces peleo ahí en la banca, a veces tengo $1 y digo, no, Señor, ¿cómo te voy a dar $1 a ti? No, yo mismo me regaño. A veces digo, Andy, no seas tan tacaño, échale un billete más grande. Los hombres comenzaron a qué.
los hombres comenzaron a servir, comenzaron a dar, mi hermano. Cuando usted lee el avivamiento del libro de los Hechos, usted lo que encuentra es esto. Y la iglesia ponía a los pies de los apóstoles todo lo necesario y nada les hacía falta a todas las iglesias. Oiga, y eso a Dios le gustaba. Porque de repente usted encuentra a la iglesia sencillamente que la Biblia dice de esta manera: y la iglesia crecía, y la iglesia se multiplicaba, y la gracia de Dios estaba sobre ellos, y el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos, y la iglesia aumentaba y se multiplicaba. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia aprendió ¿a qué? A servir. A servir. ¿Sabe por qué se han muerto muchos cristianos espiritualmente? Porque han dejado de servir. Escúcheme, el dejar de servir a Dios, te mueres espiritualmente. Haga algo en el Señor. Ya le iba a decir, quítale el trabajo a Andy, que es el que con el hermano Joel son los que limpian aquí. Pero Andy se va a enojar y va a decir, no, yo estoy el que limpia. Pero haga algo para el Señor. Número 3, otra versión dice, escúchame bien. Otra versión dice, una versión dice, la Reina Valera dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Otra versión dice que ellos comenzaron a servir. Pero hay otra versión que se llama la traducción de la Biblia viva. Ella dice que los hombres comenzaron a adorar a Dios. ¿Usted sabe lo que significa adorar a Dios, mi hermano? ¿Usted sabe lo que significa adorar a Dios? Adorar a Dios mueve el cielo, las estrellas, los ángeles, los principados, mi hermano. La adoración es la que mueve el corazón de Dios. Aleluya. Por eso dice la Biblia que el Padre busca ¿qué? Gente de dinero, gente famosa, gente sabia, gente con conocimiento, gente con reputación. ¿Qué busca Dios? Él busca adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Gente que quiera estar delante de la presencia de Dios. Aleluya. Gente que le diga a los ángeles, gente que le diga a los arcángeles, gente que le diga a los serafines, háganse un lado, porque aquí viene un corazón adorador. Vengo a adorar. Yo me imagino, aleluya, yo me imagino aquella mujer con el frasco de aceite que entró, aleluya, a adorarlo, aleluya. Cuando ella entró en la adoración, Cristo dijo, déjenlas. Porque ella entró a adorarle, a besarle los pies. Aleluya. Esta versión dice, los hombres comenzaron a adorar a Dios. Imagínense la revolución que se conjugó ahí comenzaron a invocar a Dios. Aleluya. Comenzaron a servir a Dios y comenzaron a adorar a Dios. Aleluya. Aleluya. Comenzaron. El efecto que produjo en la vida de Noé no fue solo por Noé, sino que fueron por sus antepasados. Entonces, voy a terminar con estas 3 cosas importantes. Escuche bien. Para que algo viva, para que algo recobre su normalidad, para que un creyente sea activo, para que un creyente sea adorador, para que un creyente sea alguien servicial, sea un instrumento de Dios. Hay 3 hombres en el capítulo 5, aleluya, en el capítulo 5 que me llamaron la atención, aleluya. Hay 3 hombres, hay muchos de la genealogía de Adán, hay 3 que me llamaron la atención. Uno de ellos fue el bisnieto de Adán, que fue, aleluya, vaya conmigo rápidamente, aleluya, aleluya, vaya conmigo, mira cómo dice, el bisnieto
del capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Pero el bisnieto del versículo 7, escúcheme bien, dice: y vivió Set después que engendró, escuche bien, después de que engendró, aleluya, vivió Set después de que engendró a Enós 87 años y engendró hijos y hijas. Amén. El bisnieto Set, mire, me encanta lo que dice la escritura. Aleluya. Set, que significa sustituto. Escuche bien. Le nació su bisnieto Set, que significa sustituto. Del griego Set, que significa señalado o renombrado. En otras palabras, por eso cuando la Biblia habla de Jesús, dice: y tú eres nombrado de entre los hombres, eres el único identificado. Escúcheme bien, mi hermano. A Jesús el salmista le llama que él, entre los miles de los hombres, él es señalado. En el libro de Cantares, Salomón dice: y tú eres señalado entre miles. En otra palabra, mi hermano, cuando hay un verdadero hambriento de Dios, cuando hay alguien que realmente quiere servirle a Dios, cuando hay un adorador de Dios, cuando hay alguien que invoca a Dios, escúcheme bien, sobresale de la multitud, sobresale de la prueba, sobresale de las tinieblas, sobresale de cualquier crisis. Una vez más, cuando hay alguien que invoca a Dios, cuando hay alguien que sirve a Dios, cuando hay alguien que adora a Dios, sustituye las tinieblas, sustituye lo que no funciona. Aquel es señalado y Dios ve a aquel que lo está invocando, Dios ve a aquel que lo está sirviendo, Dios ve a aquel que lo está adorando. Entre millones, Dios lo señala para una función. El primero era Set, el que Dios señaló. Escuche bien, y lo que decía nuestro hermano Jorge, no es que Dios es injusto, hablando todavía de Romanos capítulo 8, Jorge. No es que Dios sea injusto, pero en la Biblia hay hombres que llamaron la atención. Hay personas, hay seres humanos que le llaman la atención a Dios por lo que ellos están haciendo. Escúcheme bien. Ahora, espero que usted no le esté llamando la atención a Dios para permitirle una prueba, porque no le va a gustar. También eso le llama la atención a Dios. Porque hay gente que provoca a Dios a que les permita una prueba, o a que venga, como Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedrito, Satanás te está pidiendo para zarandearte. Satanás te está pidiendo pero yo he rogado, gracias a la bondad y a la misericordia. El problema es, eso está hermoso, eso está bonito, pero el problema es que después Pablo escribe de esta manera: que al que Dios ama, ¿qué le hace? Ay, Padre, al que Dios ama, ¿qué? Porque si no lo disciplina, se hace hijo, ¿qué? Ay, Padre, lo dijo la hermana Silvia. Escúcheme. Voy terminando. Entonces, haced sustituto, señalado, nombrado, sustituto, pues significa puesto, establecido, donde nadie te puede mover. Y mientras usted sea un invocador de Dios,
un servidor, un adorador, no va a haber nada. Escúchame bien. Entonces se va a cumplir cuando dice la Biblia, ¿quién nos separará de quién? No, escuche bien, mire, ese versículo no es para todos. Dice así, ¿quién nos separará de quién? El problema es esto, el problema es si usted tiene, si usted conoce, si usted practica el amor de Dios, nada lo va a poder separar. El problema es que si usted no ha experimentado el amor de Dios, si usted no recibe, no se alimenta del amor de Dios, si usted no practica el amor de Dios, una tribulación lo va a arrastrar, una enfermedad lo va a arrastrar, una persecución lo va a arrastrar, una prueba lo va a arrastrar. ¿Por qué? Porque usted no conoce, usted no vive, usted no practica el amor de Dios. ¿Verdad que es fácil leer ese texto? Pero el trasfondo es eso. Escuche bien. Ahora, a Set le nació un hijo. Escuche bien. Mira maravilloso, mira maravilloso. A Set le nació un hijo que se llamaba ¿cómo? Enos. Enos. Del hebreo Enos. Escuche bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hombre mortal. Escúcheme bien. Enos del hebreo, enos, que significa hombre mortal. En otras palabras, hombre eterno. Escúcheme bien. Hombre eterno. En otras palabras, te lo voy a interpretar. Los hombres se comenzaron a dar cuenta. Por eso el versículo 5, escúcheme bien, el versículo 5 no es por rara vez que el capítulo 5 comienza a narrar la genealogía de los descendientes de Adán. Y la Biblia sencillamente comienza a decir que vivieron ¿cuántos años? 800, 900, 930, 940, 969, el más grande. En otra palabra, ¿a usted le gustaría vivir 900 años? No, nadie, Señor, llévatelo porque nadie quiere vivir. Yo sí. Aleluya. Escúcheme bien, mi hermano. Los hombres, mira bien, los hombres se comenzaron a dar cuenta. Escucha bien, el pecado destruye la visión de Dios en la mente de los hombres. Escúcheme bien. El pecado destruye la pasión de Dios en los hombres. El pecado destruye la vida que Dios le da a los hombres. Pero cuando viene Enos, escuche bien, Enos, su mensaje era: nosotros somos hombres mortales, nosotros somos hombres eternos. Dios nos hizo con un propósito grande, aleluya. Entonces, ¿usted cree que no hay razón de invocar el nombre de Dios cuando tú te das cuenta que eres un ser eterno? En otras palabras, tú nunca vas a morir en realidad. O vas a vivir en el infierno o vas a vivir en la eternidad de Dios. Los hombres descubrieron que su vida era eterna y por eso comenzaron a invocar el nombre de Dios. Déjeselo interpreto a la vida y a la historia del pastor Andy. Porque como que yo sé que a mí me costó entenderlo, pero yo me di cuenta, bueno, y siempre me he dado cuenta que mientras soy un ser eterno, pero no quiero pasar mi eternidad en el infierno. Escúcheme bien. Eso me ocurrió cuando yo me estaba casando, y yo se lo dije, cuando yo me estaba casando aquí, y el pastor dijo: hasta que la muerte los separe. Y como yo soy de las personas que nunca me he querido morir, pues yo estaba pensando en largo tiempo, yo se lo he dicho. Pero el problema fue esto, que yo dije: voy a dormir con esta mujer el resto de mi vida. Voy a levantarme, ahí va a estar. La voy a tener que llevar a comer. La voy a tener que llevar todo 24 horas viviendo con esta mujer. Dios mío. Padre de la... No salí corriendo, hermana. No soy de esos. Pero cuando yo escuché al pastor que me dijo:
Es por toda la vida. A mí, no, lo que hice no sale corriendo. Se me abrieron los ojos. Porque nadie me dio consejería matrimonial. Escuche bien. Hay muchas cosas que nosotros los cristianos traemos del mundo. Y el consejo de mi padre era este. Ese lo traía. Mi Andy, cuando una mujer no te respete, cuando una mujer no quiera vivir contigo, nunca la golpees, nunca la maltrates, nunca le grites. Ponle sus maletas en la puerta y que se vaya. Pero el problema es esto, el problema es esto, el problema es esto. Lo que me espantó fue esto del pastor, que dijo, hasta que la muerte, en otras palabras, si yo me quería separar de mi esposa, tendría que morir. Y como yo no quería morir, no, yo tomé esta decisión. Dije, voy a aprender a vivir feliz con esta mujer. Si es para toda mi vida, si es la única mujer que va a ser en mi vida, voy a aprender a vivir sabiamente con ella. Voy a aprender a vivir felizmente con ella. Voy a disfrutar de ella todos los días. Por eso cuando a veces se me enferma le digo, ¿quieres una pastillita? ¿Quieres tu tececito? Porque yo quiero que estés buena. Enferma no me funcionas mucho. Tengo que levantarte. Le hago su jugo verde, zanahoria, sus juguitos. Le digo, vámonos, levántese. Porque yo la quiero sana. Porque así sí la disfruto. Enferma no. Escúcheme bien. Y eso nos tenemos que dar cuenta. Eso es el cristianismo. Escúcheme bien, hermano. Si somos cristianos, te lo voy a decir esto. Si somos cristianos, es para vivir felices también. Es para disfrutar del cristianismo. ¿Usted cree que yo no me doy cuenta cuando hay hermanos de la iglesia que hablan de mí? Pero yo no hago caso. Porque no voy a permitir que alguien amargue mi felicidad en el cristianismo. Escuche bien. He aprendido que cuando hay problemas en la vida, yo hago lo que esté a mi alcance, pero lo que yo no puedo hacer se lo entrego a Dios. Así. Pero sí me aseguro de que yo esté haciendo lo que yo tengo que hacer. De eso sí yo me aseguro. Que esté sirviendo a Dios, que lo ame, que le sea fiel. Porque ¿sabe cuál es el problema, Julio? Que hay muchos cristianos que son desobedientes, que son rebeldes, que no sirven, que no honran, pero quieren que Dios los ayude. Ese es el problema. Yo he orado por personas desobedientes y cuando estoy orando, Dios me ha hablado, dice, no me pidas que lo ayude porque es un desobediente. Soy testigo de eso. Y me duele. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Hermano, el cristianismo es una eternidad gloriosa. Disfruta de lo que tienes. Escoge las cosas más. No te estoy diciendo que no hay problemas. Hay problemas. No estoy diciendo que yo y la hermana Leti vivimos de luna de miel todos los días. No, a veces tenemos nuestras arranques, pero ¡guau! Voy y me meto ahí. Ahora Sergio me regaló un mes de la LA Fitness y me meto a esa sauna de 250 grados de caliente y ¡guau! Sálgase todo lo que está ahí. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios porque descubrieron que son eternos en las manos de Dios para vivir felizmente. Aleluya. Oh, mi hermano, tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti, porque si Dios te lo revelara, estoy seguro que todos los días por lo menos orarías 3 horas al día. Por lo menos. Por lo menos. Pero si tú y yo
no hemos encontrado lo maravilloso que Dios tiene para nosotros, no es culpa de Dios, es culpa de usted. Porque ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia que todos los que le buscaron, ¿qué hicieron? ¿Qué les pasó? Lo encontraron. Lo encontraron. Entonces, a Set le nació uno de los primeros personajes de la Biblia, del capítulo 5, Enos, que significa eterno, poderoso. Los hombres descubrieron que sobre ellos estaba el poder de Dios. En otras palabras, no andaban buscando profecías ni profetas. Ellos se dieron cuenta que sobre ellos estaba Jehová, que sobre ellos estaba el Espíritu Santo, que sobre ellos estaban las promesas de Dios, aquel que los había creado, aquel que había soplado aliento de vida. Aleluya. Que Él estaba con ellos. Aleluya. Ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor. Comenzaron. Termino, va el segundo, número dos. Siguiente hombre del capítulo 5. Después le vino, mira, sigue conmigo. Enos se puede encontrar, versículo 11, fueron todos los días de Enos 950 años. Ay, Dios mío, por lo menos me dirás 100 años de eso solamente. Y vivió Canaán 70 años y engendró a Mahalaén. Vivió Canaán después de que engendró a Mahalaén 840 años, otros 100 años, Señor, aleluya. Pero no quiero pasar la tribulación, Señor, llévame antes. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió, aleluya. 100 de esos más, Señor. Vivió Mahalaén 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaén después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaén 895 y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enot. Y vivió Jared después que engendró a Enot. Amén. 800 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió en Enot 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó, número 2, otro hombre maravilloso. Y caminó, diga conmigo, caminó. Caminó. Aleluya. En Enos descubrieron la eternidad, descubrieron que eran poderosos, descubrieron que Dios estaba con ellos con razón. Cuando llegan a Enos, pues claro, Enos se dio cuenta también de eso y comenzó a caminar ¿con qué? Con Dios. Hermano, cuando alguien se da cuenta, amén, que ha descubierto a Dios, que ha descubierto la gracia, ha descubierto el perdón, ha descubierto la eternidad en el cristianismo, a usted se pone a caminar con Dios. En otras palabras, usted lo encontró ¿qué? Todo. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos ¿qué? Más, si tenemos a Cristo, lo tenemos. Número 2. Caminó Enot con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enot 375 años. Dice el versículo 24. Caminó pues Enot con Dios. ¿Y qué dice? Eso está hermoso. ¿Y qué, mi hermano? Escuche bien. Jorge de Jesús ya nos llenó de romanos hasta los tuétanos. Digo, los que han venido. ¿Se acuerda de todo lo que habló del fruto de la carne y todo eso? Escuche bien, hermano, la Biblia es maravillosa porque lo que revela en el Apocalipsis, el mismo Pablo lo revela en el Nuevo Testamento. Porque así comienza el libro de Romanos capítulo 8, que el que ha nacido en el Espíritu camina ¿qué?
en el Espíritu. Y el que camina en el Espíritu camina con Dios. Y el que camina con Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere decir? Que desapareció. Escúcheme bien. La enciclopedia, cuando habla de desaparecer, escuche bien, terrenalmente habla de que esa persona tomó otra imagen en la tierra, pero a nos humanamente se lo llevó Dios. Pero en el nacimiento espiritual quiere decir que aquella persona que camina con Dios pierde su naturaleza terrenal y lo que se refleja en él es la imagen de Cristo Jesús. ¿Usted no ha leído? Escuche bien, que hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en nosotros. Y cuando la gente allá afuera ve a Cristo en nosotros, aleluya, entonces nos van a preguntar a qué Dios le servimos. Aleluya. ¿Usted no ha leído eso en los profetas? Que llegará el día en que los van a tomar de la mano, van a andar buscando a los judíos en aquella ocasión, los van a agarrar de la mano a los impíos y los van a llevar al monte de Sión, porque ellos van a querer a Dios. Escuche bien. Número 2, en un avivamiento, en una renovación, en una transformación, lo que aprendemos es esto, mi hermano. Escuche bien. Aprendemos a que somos eternos y queremos vivir una eternidad en Dios. En otras palabras, nuestro enfoque, nuestro mayor tiempo entonces va a ser en lo espiritual. Escúcheme bien. Va a ser en lo espiritual. En otras palabras, te vas a enfocar, te vas a servir, vas a orar más, vas a servir más a Dios, porque tú estás pensando también en la ¿qué? En la entidad. Yo no entiendo cómo hay creyentes que quieren ir al cielo, pero no oran, no sirven, no son fieles. Pero tú les dices, hermano, ¿vas al cielo? Sí, yo tengo un lugar apartado. Yo no sé. ¿Cómo tú quieres ir al cielo, pero no lo vives? No es posible. Cuando un creyente camina en el Espíritu, camina con Dios, mi hermano, tú vas transformándote, tú vas cambiando, tú vas creciendo, tú vas madurando, porque eso es caminar con Dios. Ponte en pie. Número 3. El último hombre del capítulo 5 de Génesis. Hay un hombre que sobresale, pero hay un hombre que lo fecunda. En otras palabras, hay alguien que lo representa mejor. La última generación a la que Dios usó fue esta. Escúchame bien. Que no te olvide. Unos comenzaron a invocar a Dios. Otros comenzaron a caminar con Dios. Escucha bien. Pero después dice la escritura de esta manera. Escucha bien. Escucha bien. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed. Diga conmigo Lamed. 700 años, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 28. Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo. Escuche bien. Escuche bien. Esta es la última generación a la que Dios usó. Escuche bien. A la que Dios usó para que el ser humano permaneciera en la tierra. Escúcheme bien. Hay una generación de la iglesia. Escúcheme bien. Hay una generación. Escúcheme bien. Mira, bajó ahorita. Hay una generación de la iglesia de Cristo. Escúcheme bien. Que Dios la va a usar para demostrar que Él sigue siendo Dios. Hay una generación
de la iglesia a la que Dios la va a arrebatar. Escúcheme bien. La va a arrebatar a los cielos para que la gente no diga de que Dios mintió y que sus profetas fueron mentirosos, de que había un arrebatamiento y que la iglesia era necesario que estuviera lista. Escuche bien, Dios lo va a hacer por Él mismo, para que los hombres se den cuenta de que Él realmente sí habló. Para que no nos pase como Israel cuando Cristo iba entrando a Jerusalén y dijo estas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, si te hubieras dado cuenta cuántas veces mi Padre te envió profetas para advertirte, pero tú nunca hiciste ¿qué? Caso. La iglesia de la Odisea, que ya está, nos llama fanáticos y locos religiosos, que hablamos que nos tenemos que ir a vivir a los cielos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios lo va a hacer, porque Él va a respaldar la palabra de sus profetas de los años pasados. Entonces, la última generación tenía dos cualidades, que comienza con el papá de Noé, que se llamaba ¿cómo? Lamet. Lamet, que en hebreo significa Lemet. Número uno, significa vigoroso. En otra palabra, vigoroso significa fuerte. Significa aquel que resiste. Escúcheme bien. Significa aquel que resiste. Significa aquel que no es engañado. Escúcheme bien. Significa aquel que no se desanima. Significa aquel que no se rinde. Lamet fue el simbolismo de la manifestación de la generación de su hijo Noé. Pero Lamet fue el fundamento, aquel que resistió. Aleluya. Aquel que se detuvo, aquel que no se rindió. Escúcheme bien. Porque ya para estos tiempos las generaciones se estaban corrompiendo. Pero esta generación fue vigorosa. No se desesperó, no se lamentaba, no dejaba de hacer lo que habían creído. Él estaba puesto, dispuesto a lo que sea. Dispuesto a lo que sea. Hermano, Dios está vigorizando la iglesia en estos tiempos. Por eso muchas iglesias tuvieron que regresar al mensaje de la antigüedad. ¿Cuál es el mensaje de la antigüedad, pastor? El arrebatamiento de la iglesia. Ahora usted ya no oye hablar de casas, ya no oye hablar de carros, ya no oye hablar de riqueza. No, ahora lo que usted escucha es de la oración, del ayuno y del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. La iglesia tuvo que retornar al mensaje sencillo, que nosotros no somos ciudadanos de la tierra, nosotros somos ciudadanos del cielo, y que somos peregrinos y extranjeros. Aleluya. A esta generación es la generación que Pablo profetizó en sus cartas, que en los últimos tiempos venían engañadores, falsos profetas, falsos maestros, venía desánimo, se iba a enfriar el amor, iban a venir pruebas, tribulaciones, angustias, de todo eso. Pero Pablo aconseja, ¿cuál es el consejo de Pablo? Que guardemos nuestra fe para recibir nuestra corona. Que no apaguemos el fuego del Espíritu para funcionar en esta tierra. Para funcionar. El apóstol Pablo pide que en los últimos tiempos
pidamos los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Pero después de Lamed, ¿vino quién? Para cerrar esta generación, dice la Biblia que vino Noé, del hebreo Noah, que significa descanso. ¿Por qué significa descanso? Porque en estos últimos tiempos, aunque no nos están trozando la cabeza, aunque no nos están matando a balazos como en Pakistán o Afganistán o en la India o en Norcorea, hay un agotamiento psicológico que el diablo está usando en estos tiempos. De miedo, de angustia, de cansancio, de drogas, de hipotecas. Hay algo que el diablo está usando que te produce estrés postraumático, que eso produce el cansancio físico y emocional. Por eso la última generación, Dios te dice, ven a descansar. Noé significa descanso. El que descansa, ¿por qué Dios nos manda a descansar? Porque cuando tú descansas, recobras la fuerza. Escúcheme bien, dicen los médicos que si tú duermes correctamente, al otro día te levantas con mucha energía. Tu cuerpo, cuando tú duermes y descansas, tu cuerpo se renueva, tu cuerpo se recupera. Hermano, por eso a veces no podemos levantar las manos, no podemos creer. ¿Por qué? Porque estamos cansados, estamos fastidiados, estamos agotados. Pero hoy te dice la última generación de Noé: yo soy tu descanso, yo soy tu descanso, yo soy quien renuevo tu fuerza, yo soy quien renuevo tu mente, yo soy quien renuevo tu corazón. Noé, la última generación antes de la destrucción, Él te va a dar descanso para que te levantes, para que te renueves, para que renueves tu fe, para que renueves tu espíritu y tú puedas funcionar correctamente. No solo significa descanso, Noé significa sanidad. Lee la Biblia, significa sanidad. Porque otra de las cosas que está destruyendo a la iglesia son las enfermedades. Las enfermedades te desactivan del servicio, no te dejan orar, no te dejan servir, no te dejan creerle a Dios. Pero por decir, yo no me voy a rendir, esta enfermedad no me va a detener, yo voy a levantarme para servir a Dios. La última generación, descanso, renovar tus fuerzas y sanidad para tu alma, para tu cuerpo, para tu mente, que es lo que el diablo está usando para detener a la iglesia. Tú y yo somos la última generación de la iglesia. Escúcheme bien, hermano. Más ya no puede ocurrir lo que está pasando en toda la tierra. Ve las noticias. Nuestro querido México está siendo inundado. Desagües terribles que nunca habían pasado. Están pasando cosas terribles. Pero la iglesia tiene que hacer algo. Tienes que renovarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere darte descanso. Dios quiere que tú y yo entendamos que somos poderosos porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos al Señor. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos. Maravilloso. Si tú quieres correr al altar, ven, queremos orar por ti. Queremos orar unos minutos por ti. Ven, vamos a adorar delante de su presencia. Vamos a adorar. Vamos a dejar que la gloria que ya comenzó en este servicio siga fluyendo. Pero si tú realmente necesitas de Dios, tienes que salir corriendo. Tienes que venir. Si quieres ser la última generación, tienes que buscar a Dios.